Ya estamos con nuestro invitado del día, él es Eder Ortiz, oficial de geoprocesamiento de la Fundación Huirá Paraguay, quien ya nos visita. Pablo, lo presentamos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Tefi. Buen día, Pablo. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por visitarnos. Hoy es el día, a ver, voy a decir correctamente, Día Mundial Forestal. Esa es la razón por la que hemos invitado a Eder, porque las cifras del cambio de uso de suelo en el Chaco paraguayo, lo que comúnmente en la prensa decimos deforestación, son alarmantes. Y qué mejor que este día para llamar la atención sobre ese hecho. Según los datos que ustedes manejan, ¿cómo podemos describir la situación en el Gran Chaco americano? Bueno, primero te doy una introducción de lo que hacemos. Desde el año 2010 venimos monitoreando el cambio de uso del suelo en todo el Gran Chaco americano. Incluye países Bolivia, Argentina, Paraguay y hay una parte de Brasil. Como podemos presenciar nuestras citas, nuestras cifras, tenemos una de las cifras más altas de cambio de uso a nivel mundial. Estamos siempre entre los primeros 5 países de deforestación o cambio de uso del suelo en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo. Es alarmante. ¿Y Brasil, por ejemplo, cómo está? En Brasil, en cuanto a nuestro monitoreo de cambio de uso, no hay tanta relevancia porque lo que le corresponde al Chaco a ellos es más bien una zona húmeda, pantanal, donde no se registra tanto cambio de uso. Sí en las zonas amazonas. ¿Y el ritmo nuestro es como el de nuestros vecinos que comparten el territorio del Gran Chaco? No, con relación a nuestra superficie tenemos la tasa más alta. ¿Puedes contarle a la gente que nos ve, que nos escucha? Dicho sea de paso, bienvenidas a todas las personas que nos observan a partir de ahora en Facebook Live, que siempre que tenemos invitados abrimos la señal también a través de redes sociales. Eder, ¿puedes contarle a la gente de qué datos y qué cifras estamos manejando? Bueno, en el año 2017 tuvimos una cifra de aproximadamente 230.000 hectáreas de bosque deforestado en Paraguay, solo en Paraguay. Desde el año 2010 vemos que la tendencia es aproximadamente de 350.000 hectáreas de cambio de uso por año. En los últimos 2-3 años vimos una pequeña disminución de esa cifra, pero es debido más bien a las inclemencias climáticas de los últimos años. Solamente de eso, no a una política de Estado. Bueno, con la organización está tenemos varios proyectos donde tratamos de incentivar la conservación de bosques. Uno de esos es que tenemos aproximadamente 30.000 hectáreas de reservas naturales, de la cual una de ellas, que es Tres Gigantes, uno de nuestros emblemas institucionales, cumple hoy 12 años de conservación. ¿Hay una cifra que manejen por país de cuál es el nivel, digamos, de afectación de cambio de uso de suelo o deforestación? En porcentaje sí. Tenemos que Paraguay siempre está por arriba del 50% de cambio de uso, siguiendo siempre Argentina y posteriormente Bolivia. Ahí tenemos esta placa, Pablo, que refleja los datos que está describiendo Eder. Estamos hablando del Gran Chaco americano, digamos, geológicamente no tiene fronteras, digamos. No. Hay fronteras, Paraguay, Bolivia, Argentina, pero el Gran Chaco, esa meseta de tierra, la comparten 3 países. Son Paraguay, Argentina y Bolivia. Y en porcentaje distribuido por país de deforestación, como estuvo llamando Eder, cambio de uso de suelo, pero que periodísticamente, para que se entienda, siempre decimos deforestación. Paraguay tiene un 39% de todo lo que es, según nuestra fuente es justamente la organización de Eder, Huirá Paraguay. ¿Puedes explicarnos, 39% del total que comparten los 3 países o 39% dentro de nuestro territorio? No, del total que comparten los 3 países. O sea que Argentina deforestó 49%. Sí, proporcionalmente al tamaño del territorio, Paraguay lidera. Pues, la mayor parte del territorio chaqueño está en Argentina. Bueno, y tenemos otra placa que vamos a aprovechar ya para mostrar y hacer un comparativo. Que es esta. A ver, cambio de uso de suelo, repito, ese es el término técnico, pero para que se entienda nosotros decimos deforestaciones por municipio y departamentos en Paraguay y lo tenemos ahí. En lo que es nuestro país, por ejemplo, el departamento de Alto Paraguay, el municipio de Bahía Negra, si es que ejemplificamos, tiene un área en hectáreas, esto es, de 312. Deforestadas. Deforestadas, sí.
Impresionante. Estas cifras del último monitoreo publicado, que es de enero del 2018. La tendencia desde que iniciamos el monitoreo en 2010 es que el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, es el que lidera. Todos los meses, todos los años lidera la tasa de deforestación a nivel de Gran Chaco. Eso te iba a decir, Eder. Boquerón, tenemos ahí la zona de Mariscal Estigarribia y Filadelfia, y las dos juntas suman más de 4.000 hectáreas deforestadas, y fíjate la diferencia con los otros sitios, digamos. Y esa tendencia se da todos los meses. Y es a nivel Gran Chaco, no solo a nivel Paraguay. ¿Por qué se da eso, Eder? Y bueno, es más bien por la política de expansión de la frontera pecuaria, en el caso del Chaco, la expansión de la ganadería en el Chaco paraguayo. Claro, pero viste, si cada año vos deforestás cientos o miles de hectáreas, ¿dónde deforestás? Si estoy deforestando a esas tasas en Mariscal Estigarribia, ¿de dónde voy a seguir deforestando? O sea, esa es un poco la pregunta que a veces me hago. Y bueno, como podemos ver en nuestro monitoreo, la frontera se está extendiendo más al norte. De los polos agroindustriales, los distritos de Filadelfia, Loma Plata, ahí empezó. Ahora se está extendiendo más al norte y está llegando a zonas que antes nos pensábamos inclusive que ya sea rentable producir carne. Zona de Médano, zona de Chaco Seco, más arriba, más al norte, y ahora tenemos mucho cambio de uso en esa zona. Ahí hay ganadería ahora. Mucha ganadería. Y decime, en los departamentos y localidades donde la cifra en hectáreas de deforestación es más baja, ¿por qué se da? ¿Tienen determinado el motivo por el cual ahí es más baja la En deforestación? Filadelfia, por un ejemplo, es porque ya casi no hay cobertura boscosa. San Pedro, por ejemplo, que veo ahí en la placa, José Falcón. San Pedro es un caso especial porque está dentro de los límites naturales del Chaco, pero no cuenta con mucha superficie de bosque, es más bien campos naturales, campos bajos inundables. Ajá. No es porque no haya, o sea, porque no quieran deforestar, sí, es porque no hay, no digamos. hay que deforestar. Entonces, imagínate, Pablo. Impresionante. Yo estoy asombrado porque cualquiera que conoce el Chaco dice, el Chaco es un territorio desértico, árido. Es increíble y sí, evidentemente, por lo visto que todavía hay bosques en algunas partes del Chaco y que se puede deforestar. También incluye esta detección, la tala de árboles, aquella tan famosa de la propiedad del presidente de la República, que tiene una propiedad importante en el Chaco y que se hizo muy conocida, fue materia de informes periodísticos en el año que pasó, justamente por la cantidad de árboles talados. Nuestro monitoreo no incluye esa posibilidad de distinguir las propiedades de quiénes son. Tenemos un monitoreo, pero no tenemos un catastro. Inclusive en Paraguay no hay un catastro oficial donde podamos distinguir las propiedades de quién pertenece. Pero si hubo un cambio de uso de suelo, muy probablemente se haya registrado. Ahora hay que contrastar información con catastro para ver a quién pertenece. Ya. Están también abarcando el área de la quema de campos. ¿Ustedes también investigan lo que tiene que ver con esa área? En cuanto a conteo de superficie quemada, no, pero sí a la cantidad de incendios. Focos de calor es la metodología que utilizamos, que son detecciones de focos de calor, puntos caloríficos con medios imágenes satelitales. ¿Y qué tal estamos en esa área? Paraguay es uno de los países que tiene mayor índice de focos de calor a nivel Gran Chaco. ¿Provocados por la gente? Sí, de hecho, se cree que más del 95% es de origen antrópico. No por vandalismo, eso hay que decir, sino que la gente tiene la mala costumbre de quemar el malas rastrojo. prácticas agropecuarias. Prácticas agropecuarias, sí. Así mismo. Toda la gente tiene una época, uno va por la ruta en cualquier parte del país y va a encontrar que al costado de la ruta los propietarios queman. Sí, más en la época de invierno, a partir de junio, julio, inclusive hubo varios accidentes, varias muertes ya debido a eso. Nos acordamos. Sí. Y esto contribuye a la sequía, digamos, ¿cómo impacta en el clima todo este cóctel de cosas? Bueno, y como podrán notar en los últimos años fueron bastante irregulares en cuanto a precipitaciones en el Chaco. Los últimos 2-3 años hubo inundaciones jamás vistas antes en el Chaco. Yo viajé el año pasado en junio, julio, en la época más seca, era un Chaco verde. Que no hay forma de ver en otros años un Chaco verde en esa época. O sea, la variabilidad climática ya se nota, ya hay un cambio. La semana antepasada Filadelfia está inundada. O sea, de que afecta el ecosistema, el ambiente donde vivimos es bastante... Y también en los mosquitos probablemente se note. Sí.
también. ¿Y qué hacen los animales que viven en esas zonas? O que sobreviven a toda esta barbaridad. Y bueno, el principal problema de las especies, de los animales, son la pérdida de hábitat. Hay varias especies amenazadas ya en el país. Claro, y en alguna parte pues se van. Sí, y entran mucho en conflicto con las poblaciones humanas. ¿Verdad? Buscan, Sí. se van a las poblaciones humanas a buscar hay alimentos, varios ¿verdad? conflictos, sí. Por eso es que uno ve yaguaretés y eso acercándose a comunidades Es donde que antes no se veía. Sí, no les queda dónde irse. No hay más bosque. Lamentablemente. Qué impresionante. Y los monos, que siempre ha habido gran cantidad en Paraguay. Y bueno, sigue habiendo poblaciones muy cercanas a los centros urbanos. Ujú. Pero ya la cantidad de individuos ya... Se nota también cambios en el hábito de los murciélagos, por ejemplo. La gente se preguntará por qué pregunto por murciélagos. El murciélago es muy importante para el equilibrio del ecosistema. La verdad, yo no tengo estudios, no hay, a nivel Paraguay creo que no hay muchos estudios a nivel murciélagos. Sí teníamos algunas publicaciones en la parte de Tres Gigantes, una de nuestras reservas, donde se ve una variación del comportamiento. Entran más en contacto en poblaciones humanas, en el distrito de Vallanera. Por ejemplo. En el distrito de Vallanera. Sí, pero otros estudios no tengo Claro, conocimiento. pero sin duda vamos a encontrar consecuencias si las áreas especializadas empiezan a hacer un estudio, ¿cómo es que le llaman? Interdisciplinario. Sí. Vamos a tener probablemente resultados desastrosos. Bueno, hay muchas preguntas más, pero también, Estefi, ¿hace Sí. cuánto que podemos decir hay un antes y un después? Tuvo que haber habido un momento en donde es notorio, ha sido más notorio el incremento de la deforestación. Sí, hay una teoría que a partir de que la ley de cambio de usos de deforestación cero, la llamada deforestación cero en la región oriental se aplicó, el cambio de uso se migró hacia la región occidental, donde no está implementada esta ley. ¿Por qué no está implementada en la región Porque el occidental? cambio de uso, o sea, la ley de deforestación cero se implementó debido al alarmante cambio de uso registrado en la región oriental, cuando eso había mucho bosque en el Chaco y no estaba explorado todavía. Entonces, los cultivos de soja estaban amenazando los bosques en la región oriental, por lo tanto se implementó esa ley ahí, acá, en la región oriental. Ah, pero no tendría que ser a nivel país No, si no, es no. una ley con fuerza de ley. No, es una ley que se restringe en la región oriental, Ajá. para proteger el bosque atlántico más que nada. Y bueno, y nos decías entonces que después de esa ley se registró un incremento en la otra zona donde En la no otra corría zona, la ley. sí. Ya. ¿Y hay una época, digamos, un periodo en cuanto a años en los que se puede hablar de una disminución tal vez o de una estabilización al menos de las cifras? La cifra sigue siendo muy alta, pero sí, en los últimos 2 o 3 años hubo una pequeña declinación de las cifras, pero no es todavía muy representativa. Se nota que hay una pequeña disminución, pero sigue siendo 230.000 fue el año 2017. Ya. ¿Podemos hablar un poquito de la situación de los pantanales? ¿Cómo está el escenario en esa área? Bueno, de hecho, la ecorregión pantanal es una de las áreas mayor afectadas, tiene mayores problemas en cuanto a cambio de uso de suelo. Y si bien Gurá Paraguay está trabajando ahora en una iniciativa conjunto con el Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, la CEAM y otras organizaciones en declarar al Pantanal como Patrimonio Natural de la Humanidad. Estamos en un proceso ahí, vamos a ver cómo se encamina eso, pero sí, hay mucho cambio de uso ahí. Impresionante, parte del corazón y dicho sea de paso, una entrevista como esta siempre es una invitación para el que pueda hacer un paseo. La gente huye un poco del Chaco, el Chaco es algo lejano, desconocido, no hay nada para hacer ahí, la verdad es un terreno desértico, pero cuando uno ha recorrido el país, todo el territorio prácticamente, le viene a la memoria lo que era el Pantanal hace 20 años. Tuve el privilegio de verlo Sí. por aire, por agua, y lo que debe ser hoy con estos relatos, lo que es el Chaco paraguayo, lo que era hace 20 años y lo que es hoy, realmente uno se asusta de a dónde puede que lleguemos si esto sigue así. Sí, es urgente cambiar la política del país. En cuanto. ¿Qué es lo que se Es necesita? cambiar, pero eso te iba a decir, perdón Estefi, Sí. cambiar solamente las políticas. Sí, no, el problema, las leyes están hechas, pero no hay forma de controlar las leyes. ¿No? Los organismos públicos no están fortalecidos como para poder fiscalizar todas las leyes que tienen Ujú. ¿Y qué cargo. están haciendo ustedes como organización o qué se requiere para hacer las prácticas aplicables, digamos, a estas leyes?
Mayor fortalecimiento de las instituciones públicas y en cuanto a nuestro trabajo, como te mencioné, tenemos las reservas, tenemos aproximadamente 30.000 hectáreas de reserva natural en el Chaco. Estamos trabajando con organismos públicos para declarar el patrimonio natural al Pantanal. Tenemos proyectos de servicios ambientales, o sea que se te van a pagar por dejar tu bosque intacto. Entiendo. Muy bien, Eder, te agradecemos mucho la Gracias visita hoy por acá. la invitación. En este día especial en que queremos llamar un poco la atención sobre los niveles de deforestación en nuestro país y específicamente concentrarnos en el Gran Chaco Americano, de la cual una parte importante se encuentra en territorio de la República del Paraguay, y las consecuencias se ven en las noticias muy frecuentemente y también en las redes sociales. Vemos animales silvestres buscando, digamos, acercándose a zonas pobladas, y entre ellos animales que pueden ser peligrosos para la vida humana, como el yaguareté. También cambio de hábitos en los animales. Vemos el tema de inundaciones muy grandes cuando antes no se registraban a ese nivel en ciertos lugares. Todo esto como consecuencia del cambio de uso de suelo, como lo está llamando nuestro invitado. Muchísimas gracias por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación. Era Eder Ortiz, él es oficial de geoprocesamiento de la organización Huirá Paraguay y estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a una pausa, enseguida regresamos con más.